Hola, bienvenidos y en este video estaremos hablando cómo empezar a invertir en la bolsa de valores. Si estás empezando y no sabes exactamente qué hacer paso a paso, qué broker abrir, qué cuenta abrir, en este video estaremos hablando un paso a paso de todo lo que necesitas hacer y saber para empezar a invertir. Y ya que hoy es muy sencillo empezar a invertir en la bolsa de valores, desde $50 en adelante en muchos de los brokers que puedes abrir una cuenta, ya hoy en día es demasiado fácil empezar. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por unos conceptos básicos que necesitamos a la hora de invertir. Y es, ¿qué es una acción? En términos simples, una acción es comprar una participación o una pequeña parte de una compañía. Eso es en términos simples. Ahora, ¿en qué plataforma crear una cuenta o abrir tu cuenta de broker? Hay muchísimas plataformas allá afuera, pero aquí te voy a estar mencionando unas cuantas. No son las mejores, ni estoy diciendo que son las peores, pero te estoy dando una lista como ejemplo. Como puede ser eTrade, TD American Trade, Webull, Robinhood, está Interactive Broker y muchísimas más. Esas son unas pequeñas plataformas para que sepas. Y ahora, ¿qué necesitas para abrir tu cuenta con alguno de esos brokers? Lo más importante a la hora de abrir una cuenta con un broker es saber si está regulado en tu país. Muchos de estos brokers funcionan de manera internacional, pero algunos funcionarán mejor que otros según el país en el que te encuentres. Entonces, es muy importante que a la hora de abrir la cuenta, tú revises si ese broker está asegurado en tu país y lo único que vas a necesitar es tu ID o tu identificación de tu país y un recibo donde esté tu dirección. Esas son las únicas dos cosas que te van a pedir y en algunos de ellos te pedirán un monto mínimo para abrir una cuenta, en algunos no. Otra cosa que debes revisar es las comisiones que ese broker te cobrará. Entonces, en base a la comisión, en base a la regulación y en base a cuál funciona mejor en tu país, vas a hacer tu elección. Por eso te invito a que hagas tu búsqueda y selecciones el más adecuado para ti. Y vamos a seguir sencillamente por cuánto dinero invertir. Como te acabo de decir, cuánto dinero invertir es relativo porque va a depender de cada persona. Ahora, ¿qué consejo te doy yo? Invierte el dinero que estés dispuesto a perder porque recuerda que estás invirtiendo y no sabes cómo te va a ir, si vas a ganar o a perder. Entonces yo te recomiendo que lo mejor que puedes hacer o pensar a la hora de invertir es invertir un dinero que estés dispuesto a perder o un dinero que no necesites en el mediano plazo o en el corto plazo. Entonces, ¿cuánto invertir? Va a depender de cada persona, va a depender de tu capacidad económica y eventualmente harás una suma de lo que para ti será lo conveniente. Pero hoy en día puedes empezar a invertir desde $50, $100, no importa. Obviamente tendrás que mirar las comisiones, pero es algo relativo. Una vez definido cuánto dinero vas a invertir, el siguiente paso es cuál compañía comprar o en qué acción invertir. Y esto también es algo que debes empezar a hacer tu búsqueda, tu análisis y en base a eso podrás, digamos, definir qué compañía es la adecuada para ti o cuál es mejor para ti. Pero para, eh, para darte un ejemplo, hay muchas compañías en la bolsa de valores, obviamente, pero hay unas que te dan dividendos y otras que no. Pero a la hora de seleccionar las compañías que te den dividendo o no, debes, como te acabo de decir, revisar los números cuidadosamente, hacer un análisis. Obviamente también va a depender del tipo de inversor que tú seas y una vez ya tú hagas tu estudio, hagas tu análisis, decidirás si invertirás, digamos, por ejemplo, si es en Walmart, si es en Amazon, si es en McDonald's o cualquier otra compañía. Pero cuando uno empieza es muy difícil empezar a hacer ese tipo de análisis o mirar los números y entenderlos de una manera adecuada. Entonces, para muchos, por ejemplo, para mí en mi caso, lo que yo hacía cuando yo empecé a hacer mis primeras inversiones, yo lo que hacía era comprar productos o las compañías de los productos que yo consumía. Es decir, por ejemplo, yo aquí en los Estados Unidos, uno usa mucho el Walmart para comprar
los alimentos, para hacer remesa en general. Entonces yo compraba pequeñas acciones o proporciones de Walmart y así lo hacía con otras compañías como lo eran Apple y muchísimas más. Recuerda, te menciono estas compañías como ejemplo, pero no te estoy diciendo que son mejor o peor. Debes empezar a mirarlas, a analizarlas, y poco a poco tú vas a ir entendiendo y vas a ir cogiendo la dinámica a la hora de seleccionar una compañía u otra. Entonces es muy difícil decirle a alguien qué hacer o qué compañía. Recuerda que eso lo hacen simplemente los expertos. Si tú no puedes hacer eso, debes buscar ayuda de expertos. Yo simplemente te doy ejemplo y te doy la información para que tú la tengas. Y una vez seleccionada la compañía, vamos a pasar al siguiente punto, que es cuál es la mentalidad de inversor. Y antes de entrar en ese punto, quiero que me dejes en la caja de comentarios que me respondas esta pregunta: ¿por qué estás invirtiendo en la bolsa de valores y cuál es el objetivo con esa inversión? Cualquiera que sea tu respuesta, déjala en la caja de comentarios. Y recuerda, dale like al video, suscribirte, comparte para que me ayudes a llegar a muchas más personas, que me ayudarías muchísimo. Entonces, no siendo más, sigamos. ¿Cuál es la mentalidad de inversor? En este punto hay dos tipos de inversor. Está el inversor pasivo y está el trader. El inversor pasivo es aquel que no va a estar sentado todos los días revisando compañía o revisando la compañía en la que invertiste, todos los días mirando noticias y todos los eventos relacionados a la compañía, relacionados al mercado. Ese inversor se centra más en invertir poco a poco, constantemente. El inversor pasivo invierte una cantidad mensual, semanal, según él lo determine. Y él no va a estar sentado, obviamente que va a estar manejando su portafolio, pero no realmente. El inversor pasivo, él invierte y lo deja por años, 5, 10, 20, 30 años. Ese es un inversor pasivo. Y el trader, dentro de la categoría de trader, están los traders normales y los day traders. Los traders normales son los que están comprando y vendiendo. Los traders en general son los que compran y venden. Y los day traders lo hacen, digamos, en lazos de tiempo mucho más cortos. Entonces, hay dos tipos de inversor, pero eso va a depender de la mentalidad que tú tengas o, digamos, la capacidad para aguantar tanta presión a la hora de invertir. Porque para tradear debes tener mucha concentración psicológica, debes estar aprendiendo, educándonos, aprender a leer los estados financieros de compañía, los números reales, porque tienes que entender que las compañías muestran varios números, un número que le muestra al inversor y otro número que le muestra, digamos, al gobierno. Entonces, debes aprender a leer todos esos números. Pero para hacer day trading, como te decía anteriormente, es un poco más complicado, porque ahí sí tienes que aprender de métricas, de gráficos y muchísimas cosas más. Y aún a eso debes estar al día con noticias, por ejemplo, estar inundado constantemente y tomar decisiones todos los días. Entonces, por eso te preguntaba que me respondieras en la caja de comentarios cuál es tu objetivo y qué tipo de retorno esperas de esa inversión. Bueno, y con esto vamos a pasar al siguiente punto que muchos se preguntan: ¿cuánto dinero voy a ganar o cuánto dinero se genera en la bolsa de valores? Bueno, te voy a ayudar de manera rápida. ¿Cuánto vas a ganar proporcional a lo que tú inviertas? Y dependiendo la compañía que tú compres. Entonces es muy difícil decirte exactamente cuánto tú vas a ganar. Por regla general se dice que la bolsa de valores genera al año entre un 8 a un 10% de rendimiento anual. Eso es al año. Entonces, en términos simples, si tú inviertes $1,000 y la bolsa sube un 10%, tú te ganaste $100. Eso es todo. Pero, como te acabo de decir, hay muchísimas formas de invertir y hay muchísimos tipos de inversor. Entonces, cada uno va a generar, digamos, va a fluctuar más o menos, o va a perder más o va a perder menos. Entonces, te voy a mostrar una calculadora de interés compuesto. Si tú
si tú lo que quieres hacer es ser un inversor pasivo, que se dice que a la larga es lo mejor, se dice que a la larga es mejor invertir a largo plazo para aprovechar el interés compuesto. Y te voy a mostrar una calculadora de interés compuesto donde podrás colocar los diferentes montos digamos, de tu pequeña inversión y cuánto vas a estar agregando semanal o mensual, y te va a mostrar por lo largo de los 10 años cuánto dinero has hecho o cuánto dinero generarás. Eso nomás para que tengas una idea. Pero como te acabo de decir, es muy difícil saber cuánto dinero vas a ganar porque dependen de muchos factores. Y no me quiero despedir sin darte las gracias y decirte que por favor, si estás empezando en este mundo, edúcate lo más que pueda, como puedas. Si no puedes leer libros, escucha podcast. Si no puedes escuchar podcast, miras videos en YouTube de finanzas. No necesariamente a mí, si no puedes mirar otros contenidos. Por ejemplo, hay un canal que se llama El Arte de Invertir. Es un español muy bueno que hace análisis de compañías muy bueno. Si estás interesado más en el trading, yo estoy estudiando análisis técnico y fundamentalista con el profesor Jesús Navarrete. Búscalo en YouTube. Él tiene unas clases gratuitas donde podrás aprender muchísimo. Yo tengo varios años ya molestando y probando todo esto de las inversiones en cripto, en la bolsa. Y personalmente no estoy diciendo que sea el mejor o que los demás no aportan también valor, pero he aprendido muchísimo más en 3 meses que en más de 2 años. Eso te lo aseguro. Entra al curso de él, es totalmente gratuito. Búscalo en Instagram, búscalo en YouTube, escríbele en Instagram y él te va a mandar toda la información que necesita. Él no me está diciendo que lo promocione ni nada por el estilo, pero es un curso gratuito y yo considero que todo aquel que está empezando debería educarse, y qué mejor manera de educarse aprendiendo de personas que tienen muchísima más experiencia que nosotros y que llevan una larga trayectoria en todo este mundo de las inversiones. Busca personalmente El Arte de Invertir y busca al profesor Jesús Navarrete. Te lo dejo ahí, no siendo más. Gracias por llegar al final del video. Comparte, dale like, que me ayuda muchísimo. Y no siendo más, recuerda que esto es Confinanza y juntos hacia la libertad financiera. Gracias.